La primera carta llegó hace una semana a Moncloa, su destinatario el presidente del Gobierno, y en su interior material pirotécnico. Los expertos en explosivos de la Guardia Civil actuaron. Aseguraron la zona y procedieron a la deflagración controlada de este sobre. Interior dice que no se hizo público porque había una investigación policial en curso hasta que sucedió lo de ayer. Una carta similar en la Embajada de Ucrania en Madrid y horas después en una fábrica de Zaragoza que envía material militar a Ucrania. Son sobres de similares características, de color marrón. El material es de fabricación casera. Existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español. Las últimas cartas se han detectado hoy, de madrugada, en la base aérea de Torrejón, con destino al centro de satélites de la Unión Europea. Es la única que se ha desactivado sin detonarla. Podrá facilitar los análisis tanto del envoltorio como del material. Y esta mañana en el Ministerio de Defensa, un sobre para la ministra Margarita Robles. De momento, Interior no ve necesario elevar la alerta antiterrorista. No creo que los hechos tengan entidad, al menos por el momento. Desde la semana pasada se han reforzado la seguridad en todos los edificios públicos y exterior de las embajadas. Tranquilidad a todos, evidentemente, y tomamos las medidas necesarias y precisas. La Audiencia Nacional investigará conjuntamente los 5 paquetes explosivos como delito de terrorismo. Dije algunas palabras que fueron manifiestamente inoportunas. Creo que estoy en un partido donde hay libertad de expresión, pero que hay que ejercerla con inteligencia para que sea perfectamente compatible con la lealtad y con la colaboración. Diputados y senadores del PP se concentraban a las puertas del Congreso con 2 peticiones: la dimisión de la ministra de Igualdad y que el presidente Sánchez modifique la ley del solo sí es sí para que los delincuentes sexuales, dicen, no se beneficien de las rebajas de las condenas. Sin previo aviso, Vox intentó sumarse a la concentración, pero solo lo consiguió cuando el PP ya se iba. No estuvo por motivos de agenda el líder de los populares, que es senador. Se nos ha acusado de forma directa o indirecta de hechos delictivos, que en cualquier gobierno occidental conllevaría. Esa ministra simplemente no formaría parte de ningún gobierno. El PP intentará reprobar en el Congreso a Irene Montero, pero la ministra se mantiene en sus 13. Para acabar con las agresiones sexuales, lo que tiene que pasar es que no haya agresores. Ojalá esto sirva para que hablemos de cultura del consentimiento y desterremos de una vez por todas la cultura de la violación. Aunque a Irene Montero solo la apoyan abiertamente los suyos y en esa línea, a pesar de las diferencias habituales, entre ellas, respaldo de Yolanda Díaz. La ministra Montero se refería a un concepto académico, un concepto reconocido por la propia ONU y, desde luego, yo no comparto en absoluto la campaña que ha desplegado el Partido Popular en Galicia. Pero los socios parlamentarios y los del Gobierno no lo hacen. Que en momentos de dificultad como los que estamos viviendo creo que hay que trasladar serenidad, tranquilidad y bajar los decibelios. Y es el Gobierno y la mayoría progresista quienes tenemos que tener interés en volver a traer la política a la vida cotidiana de los ciudadanos. La política no puede ser un ejercicio de insultos entre políticos. Con la Semana de la Constitución sin pleno no se volverán a ver cara a cara hasta dentro de 2 semanas. La tensión continúa en el hemiciclo. La presidencia avisó de que aplicaría de forma estricta el reglamento y se multiplican los llamamientos al orden. Batet les ha pedido a todos públicamente un compromiso. No suban a herir y a ofender. Suban a defender. El vicepresidente del Congreso advierte que no permitirá determinadas palabras. Bien sea fascista o bien cualquier otro término, será retirado del diario de sesiones. Unidas Podemos no comparte esta decisión, le acusa de limitar la libertad de expresión. Yo creo que prohibir conceptos políticos como el fascismo o el comunismo no es el camino. Para Vox, los episodios de los últimos días tienen un único culpable. Es el Partido Socialista Obrero Español desde el año 2004, no es de ahora, llevan 18 años. Y hacia Vox dirigen la mirada los socios habituales del Gobierno. Creen que todo responde a una estrategia orquestada por el partido de Abascal. Y este ruido les va bien, porque en la calle lo que llega es que todos mal y aquí estamos peleándonos todo el día. Y no es cierto. Esta dinámica de clima irrespirable le viene bien a la extrema derecha, que está de capa caída, que estaba en retroceso político y que aprovecha esto para conseguir foco. El Partido Popular insiste en que no todos se comportan igual. Este grupo parlamentario, este partido, está a la altura de las circunstancias y no está entrando en ese juego, sino haciendo todo lo contrario. El de hoy es el último pleno antes de la celebración en el Congreso del Día de la Constitución.
El Congreso ha rechazado las 5 enmiendas alternativas a la reforma del delito de sedición. Las habían presentado PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. Las posiciones siguen siendo las mismas, mientras el Gobierno y sus socios mantienen que con la reforma del Código Penal se adapta a los estándares europeos. La oposición acusa al Ejecutivo de ceder ante el independentismo. Superado este debate de totalidad, la reforma está más cerca. El objetivo del Gobierno es aprobarla antes de que acabe el año. Los empresarios no ven posible un acuerdo sobre la reforma de las pensiones. No van a apoyar que las bases máximas suban un 29% y las pensiones máximas solo un 3%, como propone Escrivá. Coinciden con los sindicatos en que ampliar el periodo para el cálculo de la pensión es un compromiso que el Ejecutivo tiene con Bruselas. Ellos lo rechazan porque no viene del Pacto de Toledo. Los teléfonos de esta sala de atención al suicidio de Fundación ANAR suenan una vez cada 2 minutos. El suicidio es un síntoma de otro problema grave que para ellos no tiene solución y que les impide tener esperanza hacia el futuro. En la última década han atendido más de 9.000 casos, unas llamadas que se han multiplicado desde la pandemia. Solo en 2021 ANAR ha tratado a casi 3.000 adolescentes. La hija de Javier se quitó la vida en 2020. Cuando sucede, lo primero que piensas es en qué has fallado. Hay días que piensas, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese visto? ¿Y si? El ¿y si te mata? Una pregunta que se hacen todos los padres. No hay motivos comunes claros para el suicidio. Lo que sí suele haber son problemas asociados como la violencia sexual o el acoso escolar. El problema no es de los chavales, el problema es de la sociedad. O sea, nos tenemos que plantear qué hemos hecho mal, que estamos haciendo mal para que los chavales, nuestros hijos, vean que la solución es suicidarse. Javier ahora da charlas para ayudar en la prevención. Es muy importante, nos dicen los expertos, una buena comunicación con los menores. Hay que estar muy pendientes de poder hablar de sus problemas diarios, de esa comunicación familiar para poder ayudarlo y ponernos en manos de profesionales. Porque con la ayuda adecuada, insisten los psicólogos, siempre, en todos los casos, hay otra salida. Lo llaman el movimiento del papel en blanco. Uno de los manifestantes en Pekín accede a hablar con nosotros. Pide que no se reconozca su cara ni su voz. Se cubre con una gorra y con otra camisa. Tengo realmente miedo de que la policía pueda llamar a mi puerta, me amenace o revise mi móvil. Y si participas en otra manifestación, significa asumir el riesgo de que te metan en prisión, perder tu trabajo y tu vida social, nos confiesa. Gran despliegue policial para evitar que se repitan las protestas. En Shanghái, la policía requisa móviles para eliminar cualquier rastro de descontento. Allí fue donde más se elevó el tono de la protesta. La gente gritó abajo el Partido Comunista, abajo Xi Jinping. Sé que en China este eslogan es muy peligroso para que la gente lo diga en voz alta, nos explica. Pero cree que la motivación común de todas las protestas es la política de COVID-0. Toda la gente en China estos 3 años está harta de esta política y todos pensamos que debería llegar a su fin. No está protegiendo realmente a la gente, sino causando un gran daño a su vida normal, nos dice el manifestante. Piensa que al menos ya han conseguido algo. Esta semana el gobierno chino ha relajado algunas medidas contra la pandemia. Reunión en esta Cancillería entre el canciller Scholz y el secretario general de la OTAN, que llegó ayer a Berlín y que esta mañana ha participado ya en una conferencia de seguridad. Ha insistido en que la OTAN va a apoyar a Ucrania hasta el final. Dicen que a la OTAN le cuesta dinero, pero que a los ucranianos les está costando sangre. También ha advertido Stoltenberg del peligro de depender comercialmente de regímenes autoritarios, entre los que ha incluido a China. Dice que no se trata de dejar de comerciar con China, pero sí de ser conscientes de las vulnerabilidades y de gestionar los riesgos. En esta reunión, Scholz le ha pedido a Stoltenberg que la OTAN refuerce, ayude en la protección de infraestructuras submarinas, de infraestructuras energéticas críticas, después de lo ocurrido con el sabotaje en el Nord Stream. Esta es la primera visita de Estado aquí en la Casa Blanca, con toda la ceremonia que eso conlleva desde que Biden es presidente, la primera desde la pandemia. ¿Y por qué Francia? La Casa Blanca destaca que es su aliado más antiguo y ahora mismo es un interlocutor crucial en asuntos como la estrategia ante la guerra de Ucrania. Biden quiere seguir haciendo frente común ante Rusia, frente común también para competir con China, y ahora tiene el reto de mantener la unidad de los aliados europeos que tanto están sufriendo en sus economías la guerra de Ucrania y que empiezan a pedirle a Estados Unidos más solidaridad.
En plena crisis energética, a Francia le preocupan mucho las ayudas millonarias que Biden ha destinado a coches eléctricos y otras industrias estadounidenses. Dice que van a suponer una desventaja para las europeas. La Casa Blanca es consciente de estas tensiones y de todo esto, de la guerra de Ucrania, pero también de economía, de energía y del desequilibrio a uno y otro lado del Atlántico, van a hablar hoy aquí.